Durante mucho tiempo creí que los hombres se movían por impulsos simples y que, si algo los tocaba, lo decían sin rodeos. Después de acompañar procesos reales entendí que la historia es otra y que debajo de la aparente firmeza hay un mundo silencioso que rara vez se nombra. Un mundo que no está vacío sino lleno de señales que se encienden cuando aparece una mujer con la que no necesitan fingir, y es ahí donde nace lo que hoy quiero contarte. El interruptor que despierta en un varón la necesidad genuina de conquistarte. No hablo de estrategias tibias de seducción ni de frases aprendidas. Me refiero a un mecanismo emocional que se activa cuando él percibe que puede respirar a tu lado sin ser medido, cuando nota que su presencia suma aunque no haga nada espectacular y cuando descubre que el vínculo le trae calma en lugar de ansiedad. No es magia, pero se siente mágico porque cambia la manera en que invierte energía, organiza su agenda y decide con quién quiere construir y para qué. Ve a su alcance. Voy a empezar con una escena que me compartió una mujer de 38 años que venía cargando decepciones. Dejó de mandarme mensajes largos. Sin embargo, comenzó a llegar antes que yo a los encuentros y me esperaba en silencio con una infusión que sabía que me gustaba. No decía mucho, pero su mirada no tenía prisa. Lo que para ella parecía un gesto menor, para mí fue una pista de que el interruptor ya estaba encendido, porque cuando un hombre siente que tiene un lugar seguro, baja la voz, sube la presencia y se atreve a sostener. Lo vi también en un músico de 39 que me confesó que siempre había buscado ruido, hasta que con una mujer que no le pedía explicaciones descubrió el gusto de estar sin rendir cuentas, y ese descanso emocional lo llevó a organizar su vida para verla, a priorizarla sin campañas ni anuncios. Por eso, antes de describir las capas del interruptor, quiero aclarar una idea clave. La psicología masculina no es más pobre ni más tosca, es más interior. Requiere tiempo para traducir sensaciones en palabras, y cuando el entorno no juzga, el lenguaje aparece solo. El clic de conquista ocurre justamente cuando él siente que al acercarse no pierde autonomía ni dignidad, que su libertad no es amenazada y que la relación no lo usa para tapar vacíos, y entonces se produce una dirección nueva. Quiere cuidarte sin sentirse examinado, quiere aprender tu ritmo y busca, casi sin planearlo, pertenecer. Si tuviera que nombrar con precisión ese interruptor, diría que es la combinación de tres percepciones muy concretas que, juntas, convierten el interés en decisión. Primero, la sensación de bienestar simple, ese alivio que aparece cuando no tiene que demostrar capacidades para recibir tu afecto. Segundo, el reconocimiento silencioso de su aporte, no como adulación sino como lectura justa de su esfuerzo, porque la mirada que valida de manera honesta produce un anclaje poderoso. Tercero, la previsibilidad afectiva, no monotoneidad, sino un clima donde las reglas no cambian cada día y donde el humor no es un arma. Y cuando estas tres condiciones se alinean, el cuerpo masculino se relaja, el pensamiento deja de ensayar respuestas y la energía sale de la defensa para entrar a la construcción. Lo escuché en un diseñador industrial de 36 que decía que siempre llegaba a sus relaciones como si fueran entrevistas de trabajo, midiendo cada gesto, esperando el error. Un día, con una mujer que no corría detrás de frases brillantes, notó que su pecho bajaba, que sus hombros encontraban descanso y que el tiempo con ella no era un examen sino un refugio tranquilo, y desde esa calma comenzó a hacer algo que nunca había sostenido: insistir con ternura, proponer planes, no para impresionar sino para compartir, porque el deseo de conquista que nace del descanso es más persistente que el que nace del miedo. Aquí aparece la parte que suele tocar la ciencia sin palabras difíciles, cuando la relación baja la alarma interna. El organismo deja de priorizar la huida y habilita la curiosidad, y la curiosidad es el motor de la conquista saludable. Por eso, si alguna vez te preguntaste por qué con algunas personas él se vuelve constante y con otras desaparece, la respuesta suele estar en este interruptor invisible que no se manipula con trucos sino con coherencia. Y si estás llegando a este canal por primera vez y sientes que algo de todo esto te abraza por dentro, te invito a quedarte de una forma poco habitual. Regálate un minuto para suscribirte, no por rutina, sino porque quieres un espacio donde se hable de amor sin máscaras. Y si te nace, déjame en los comentarios una palabra que describa cómo estás hoy. Puede ser calma, nudo, esperanza, y leamos juntas ese pequeño mapa. Así sabré que del otro lado hay alguien real y podré traer contenidos que te toquen en serio. Cuando el interruptor se enciende empiezan a suceder gestos que al principio parecen discretos pero que, con el paso de los días, dibujan una ruta. Un hombre que se siente bien contigo deja de buscar argumentos y empieza a pedir cercanía genuina. Tal vez no lo diga en grandes discursos,
Sin embargo, lo notarás porque prefiere tu compañía a la cantidad de planes, porque el tiempo compartido ya no necesita un guión, porque los silencios no lo inquietan. En muchas consultas he visto como ellos, que solían planificar escapadas para impresionar, se inclinan por invitarte a su cotidianidad, a ese tramo del día donde nadie brilla, hacer compras, ordenar libros, preparar una comida sencilla, y esa apertura tiene un sentido profundo, ya que mostrar la vida real es aceptar que la relación no es un escenario sino una casa que se construye de a poco. Otra señal frecuente es que empiezan a proteger lo que sucede entre ustedes, no desde los celos sino desde el cuidado, evitando conversaciones que desgastan, diciendo que no a encuentros que los desconectan, defendiendo la calidad del vínculo de ruidos innecesarios. También aparece el deseo de incluirte en sus mañanas, ese horario en el que las emociones están crudas y no hay maquillaje posible. Y si te invitan a compartir esos instantes es porque sienten que contigo pueden despertar sin máscaras y seguir siendo queridos, lo cual es un reto para muchos varones acostumbrados a sostener la imagen de eficiencia incluso en la intimidad. A partir de ahí se abre una fase decisiva. La relación se vuelve laboratorio de aprendizaje y comienzan a emerger conversaciones que no antes habrían tenido, sobre miedos propios, sobre límites, sobre planes que ya no se quieren postergar, y no para descargar peso sobre ti sino porque verte como compañera de reflexión es una forma de decir, te elijo con cabeza y corazón. Hay, sin embargo, un momento precioso que casi siempre llega después de esa apertura y que muchas mujeres interpretan como simple romanticismo, cuando en realidad es la huella de un cambio interno. Él se descubre sintiendo de manera nueva, no más que antes, sino distinto, como si el mundo interior se hubiera reorganizado. Y esa novedad lo desconcierta y a la vez lo inspira. Lo he visto en un profesor de educación física de 42 que llegó diciendo que toda su vida había sabido nombrar 4 emociones y que, a su lado, apareció una paleta nueva que lo descolocó, a tal punto que eligió buscar ayuda para entenderse mejor. Esa búsqueda no es debilidad, es responsabilidad afectiva. Ligada a esto aparece otro hecho poderoso. Reconoce que contigo se siente más vivo, menos filtrado, más cercano a su esencia, como si pudiera hablar sin borrar partes de sí mismo, y esa experiencia de libertad afectiva expande su identidad y lo vuelve más generoso, porque cuando un hombre no se defiende, puede dar. Aquí conviene subrayar que nada de esto florece si se responde a la vulnerabilidad con ironía o se usa la confidencia como arma en las discusiones. El interruptor de la conquista se quemaría y volvería el silencio, por eso cuidar la atmósfera es tan importante como cuidar las palabras. Y ahora, antes de seguir abriendo capas, quiero hacerte una invitación desde el corazón. Si algo de lo que estás escuchando roza tu historia, suscríbete para que nos encontremos cada semana, sin algoritmos de por medio, y cuéntame en los comentarios qué tema te haría bien trabajar aquí. Quizá quieras que hablemos de límites sanos, de deseo, de rupturas o de cómo reparar después de herir. Si te animas, comparte una escena propia. Puede ser breve. Leer tus vivencias nos permite crear una comunidad que no presume, que acompaña y que aprende junta. Este canal es pequeño, pero quiero que se sienta como una sala cálida donde una voz te espera. Otra manifestación madura del interruptor ocurre cuando él decide cerrar ventanas abiertas y elegir de manera explícita construir con una sola persona. Y aquí la elección no nace de la adrenalina, sino de haber comparado en silencio lo que hay afuera con lo que sucede entre ustedes, y de haber descubierto que lo segundo le da una profundidad que no encuentra en ninguna otra parte. Un fotógrafo de 44 me dijo que siempre mantenía alternativas por miedo a quedarse sin nada, hasta que entendió que esa estrategia lo dejaba con las manos vacías, y que la primera vez que se sintió sostenido por una mujer que no lo evaluaba pudo renunciar a la dispersión y enfocarse. Esa renuncia no es un gesto teatral, sino una protección del vínculo, porque al apartar distracciones se reduce el ruido, se fortalece la lealtad y aparece la serenidad de quien no está comparando. Sumado a lo anterior aparece una certeza tan íntima que cuesta poner en palabras. Por fin alguien me descifra, no porque adivines todo, sino porque prestas atención a sus matices. Entiendes cuando calla por cansancio y cuando calla por miedo. Sabes distinguir un mal día de un rechazo personal. Y esa comprensión tiene un efecto medicinal en historias donde fueron poco escuchados. He acompañado a hombres de distintas edades que lloraron de alivio al sentirse comprendidos sin discursos grandilocuentes, solo por el modo en que fueron mirados. La sensación de ser leído sin ser invadido crea una confianza difícil de describir y refuerza el impulso de cuidarte, de elegirse, de proyectar. Entonces la palabra conquista cambia de lugar,
Deja de ser el intento de impresionar y se convierte en la constancia de amarte bien. Quiero detenerme en la seguridad emocional porque es el suelo donde crece todo lo demás y porque muchas parejas se rompen no por falta de amor sino por el clima tenso que no permite que el amor respire. Cuando un hombre nota que su humanidad no es ridiculizada, que puede mostrar torpeza sin ser humillado, que los errores no se transforman en rótulos, aparece una calma del cuerpo que favorece el buen trato, y aunque no use términos técnicos, su organismo lo agradece, descansa mejor, se irrita menos, tiene más paciencia para resolver. Esa seguridad no se compra con promesas sino que se construye con repetición de gestos. Cumplir lo que se dice, reparar cuando se falla, pedir perdón sin excusas, no usar confidencias como moneda de intercambio, argumentar en primera persona en lugar de acumular culpas, dar tiempo a la escucha y también al silencio. Si buscas encender el interruptor, no intentes acelerarlo con pruebas. Crea un ambiente claro donde no haya que adivinar reglas, donde los no sean explicados con cuidado y los sí sean confiables. Y recuerda cuidar tu propia integridad, porque la seguridad emocional no es complacer. Es habitar un espacio donde ambas personas se sienten respetadas. En ese contexto él querrá acercarse por voluntad, no por presión, y su energía de conquista será limpia. Cuando la relación se sostiene ahí, ambos pueden hablar de temas complejos, dinero, familia, proyectos, sin que eso sea un campo de batalla, y, paradójicamente, es en esas conversaciones serenas donde muchos hombres deciden compromisos concretos porque descubren que construir con alguien así no los achica, los expande. Hay advertencias importantes para que no conviertas todo lo anterior en reglas rígidas. El interruptor no es un truco ni una fórmula, es una dinámica sensible, y por eso mismo no conviene transformarla en lista de verificación. Si esperas señales exactas, quizá te pierdas gestos valiosos que no coinciden con tus expectativas. He visto relaciones hermosas arruinarse por la obsesión de medir cada paso en lugar de sentirlo. Y también he visto a mujeres agotadas por sostener vínculos donde nunca hubo clima de seguridad y donde todo fue esfuerzo unilateral. Por eso, mientras te cuento cómo se enciende el deseo de conquistarte, te invito también a revisar si la relación te cuida a ti. Si puedes ser tú sin pedir permiso, si tus límites se respetan, porque sin reciprocidad no hay interruptor que valga. Otro punto delicado. Estas señales no garantizan eternidad, son fotografías de un proceso vivo. Lo responsable es disfrutarlas, agradecerlas y seguir cultivándolas sin exigir perfección. Cuando el vínculo madura aparece la coautoría. Ambos corrigen el rumbo y se devuelven al centro cuando se desordenan. Desde ese lugar la conquista es constante, no como demostración sino como hábito, y cuando la chispa se apaga por cansancio, se vuelve a encender con presencia, con descanso compartido y con conversaciones honestas sobre lo que duele y lo que falta. Tal vez te preguntes cómo abrir ese camino si vienes de vínculos donde te exigieron actuar o donde aprendiste a complacer para ser aceptada. La salida no es volverte dura, tampoco es ceder siempre, es una mezcla simple y poderosa. Autenticidad con respeto. Empieza por mostrarte con la verdad de tu ritmo, no te sobreexijas para sostener el interés de nadie, y establece límites que no castiguen pero que sí ordenen. Practica 3 hábitos que cambian el clima. Conversación sin prisa una vez por semana donde ambos cuenten cómo están de verdad, un pequeño ritual de bienvenida cuando se encuentran, una mirada larga, un abrazo que dure, y un acto de gratitud explícita cada día por algo concreto que el otro hizo o fue. Estas microdecisiones bajan la defensa y permiten que él, si lo desea, empiece a acercarse con intención. Suma a esto la claridad respecto a que no aceptas. Tratar con frialdad, desapariciones sin explicación, ironías hirientes, y sostén esas fronteras con calma, sin gritar. Pero sin ceder, porque la dignidad no es negociable. Cuando una mujer se cuida, se vuelve elegible para vínculos sanos y desencaja a quien solo sabe relacionarse desde el juego confuso. Tu coherencia será el filtro, y si del otro lado hay un hombre emocionalmente disponible, el interruptor se activará no por miedo a perderte, sino por alegría de encontrarte. Para que todo esto no quede en teoría, te comparto breves escenas que muestran el interruptor en acción sin nombres ni detalles que expongan. Solo el espíritu. Una contadora de 35 me dijo que con un carpintero de 41 aprendió a caminar sin programar la charla, y que él, que jamás repetía citas, comenzó a invitarla a planes sencillos de domingo porque en compañía de ella podía descansar. Una médica de 32 contó que el enfermero de 29 con quien estaba saliendo dejó de competir con chistes y, en cambio, quiso presentarle a su hermana pequeña,
gesto que en su historia familiar tenía gran importancia. Una cocinera de 52 narró que el hombre con quien compartía música decidió cancelar una gira corta para acompañarla en un trámite difícil, y lo hizo sin espectáculo, simplemente porque quería estar. En todas esas escenas, la energía de conquista no fue empuje ni promesa, fue constancia, selección de prioridades, cuidado del clima y, sobre todo, presencia. Quizá en tu vida los signos aparezcan de otro modo, tal vez a través de una conversación que antes no existía, de límites que ahora se respetan o de planes que se vuelven realistas. Presta atención a cómo te sientes en el cuerpo cuando estás con él, si tu respiración se alarga, si tu espalda descansa, si tu risa nace fácil, porque tu propio sistema es un gran indicador. Cuando tu bienestar aumenta y el suyo también, el interruptor está funcionando. Quiero cerrar volviendo al principio. La psicología masculina es honda y muchas veces silenciosa, y el interruptor que activa el deseo de conquistarte no se aprieta desde afuera, se despierta cuando encuentra una relación donde puede habitarse sin máscaras, donde se valora el aporte real y donde hay previsibilidad afectiva. Desde ese lugar él insiste, propone, protege y elige, y tú no necesitas jugar a la perfección ni cargar con la responsabilidad de educarlo, basta con que seas honesta. Cuides tu integridad y construyas una atmósfera clara. Si lo que escuchaste hoy te dio alivio, úsalo para mirar tu historia con más ternura y con más criterio. Y recuerda que no necesitas convencer a nadie de tu valor. La persona correcta no te pedirá que te achiques para caber, se sentirá impulsada a crecer contigo. Y si nada de esto está ocurriendo, no es una condena, es información para elegir mejor. En este canal seguiremos trabajando herramientas sencillas para amar sin perderte, porque amar bien se aprende. Gracias por llegar hasta aquí, por leer con el corazón despierto y por darle sentido a este espacio con tu presencia silenciosa. Nos vemos en el próximo encuentro.